Saludos, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Somos Sur. Vamos a hablar hoy, vamos a conversar como invitada a Edith Espínola, que es militante antirracista del movimiento Regularización Ya y también está en el colectivo de Servicio Doméstico Activo CEDOAC y también el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidado. Edith, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar en la isla, es la primera vez que llego aquí y me ha encantado, me recuerda muchísimo a mi país, entonces me siento como en casa. Porque ya llevas 12 años viviendo en Madrid, ¿no? Tú eres paraguaya, saliste de Paraguay, has estado por varios países de Latinoamérica, pero te estableciste en Madrid. Me establecí en Madrid porque en realidad cuando yo hice mi proceso migratorio, vine para hacer el Camino de Santiago, que lo hice en el año 2010, yo vine unos años antes, y como mi madre ya vivía aquí, me dijo, bueno, ¿qué tal si te quedas un poco? Y me quedé, me gustó, me enamoré del país, de las costumbres, de esas cosas que tenemos más o menos en común con Latinoamérica y España, pues me quedé en España. ¿Y qué es el Servicio Doméstico Activo? CEDOAC es la Asociación de Servicio Doméstico Activo. Nosotras luchamos por la dignificación de las trabajadoras del hogar en el Estado español. Que denuncian sobre todo además que suelen ser invisibles, es decir, en muchos casos estamos hablando de economía sumergida, de gente que está trabajando sin asegurarse. También, pero más que nada denunciamos las desigualdades laborales que arrastran las trabajadoras del hogar, porque es el único sector en toda España que no tiene derecho al paro, a pesar de estar cotizando en la seguridad social, que tiene unas desigualdades a la hora de las vacaciones, de las pagas, en las bajas médicas. El finiquito es el único sector en comparación, por ejemplo, el único otro sector que tiene este despido por desistimiento son los grandes asesores de multinacionales, ¿verdad? Entonces comparar a un asesor que gana millones de euros con una trabajadora del hogar que tenga la misma disposición de despido o desistimiento, que significa que el empleador puede alegar una desconfianza de ti y te despide en el instante, y al no tener derecho al paro, se le obliga a la mujer, y hablo de mujer porque el 90% de este trabajo lo realizan las mujeres, es un sector totalmente feminizado, se queda sin un techo, se queda sin un ingreso, por lo cual es arrojada a conseguir el primer trabajo que consigue. Por eso es una de cada 3 trabajadoras está en extrema pobreza en España, a pesar de tener una ley que no es una ley justa para las trabajadoras. Sector feminizado, pero también sector con bastante población migrante, ¿no? Totalmente. Antes de este boom de la explosión de la migración en el año 90 aproximadamente, el sector siempre fue de las mujeres españolas de fuera de las grandes capitales, ¿verdad? A raíz de la migración esto se fue cambiando y casi en un 80% el sector es de mujeres migrantes. O sea, primero fue de la migración rural interna, ¿no? Exactamente. Y posteriormente de... Sí, en esa metodología de la criadita, de la que te viene a ayudar, la mujer que viene del campo, sí, a trabajar y a vivir en la casa en este régimen que para nosotras es un régimen esclavista, el régimen de interna. Por eso tenemos esta frase que dice trabajo de interna, esclavitud moderna. Se asociaba mucho antes a las Filipinas, ¿no? Traer a una filipina, pero cada vez ha venido más latinoamericana también. No, todavía hay muchísimas mujeres filipinas. Es que lastimosamente en el sector del empleo del hogar hay como unos tips a la hora de la contratación, ¿verdad? Si yo quiero una mujer que le enseñe inglés a mi hijo, a la par que limpia, cocina y hace todo el mandado de la casa, contrato a una mujer filipina, porque esto conlleva que yo no tenga que contratar a un profesor particular. Si yo quiero una persona que le trate con cariño, con cuidado, que le trate como si es su hijo o como si es su abuelo, generalmente contrata a una mujer latina porque se dice que las latinas somos más cariñosas. Si quiero una mujer que no me va a dar problemas porque tiene un problema generalmente de migración, contrato a una mujer africana. Si quiero que alguien venga, me limpie rápido, tenga fuerza, contrato a mujeres de Europa del Este. Y así sucesivamente las contrataciones son de acuerdo a la nacionalidad. Estamos como si fuera en un menú donde la persona empleadora va a elegir a quién quiere contratar. Y si la cosa estaba ya, digamos, fastidiada, con esas complicaciones que nos está contando, antes de la pandemia,
Después de la pandemia, quizás se podría hablar de un empeoramiento de las condiciones. Totalmente. Nosotras durante todo el año 2020 hicimos una fuerte campaña de denuncia de explotación y abuso de la trabajadora. Hemos hablado de secuestro de mujeres trabajadoras, porque tenemos el caso dentro de CEDOAC mismo de mujeres que entraron a trabajar unas 2 semanas antes de que comience ¿cómo se llama? El estado de alarma. El estado de alarma, y en lo cual salieron recién el 27, 28 de julio, se les permitió salir de las casas. A las trabajadoras del hogar en ningún momento se les proveyó de un protocolo específico de cuidado y de protección. No se le dio EPIs y se dejó todo a cargo del empleador. Tenemos casos de compañeras externas que usaban plásticos como tapabocas para irse a trabajar. Eso lo tenemos todo en nuestras redes sociales. Si quieren escuchar los audios, están ahí. De cómo no se le proveyó de gel hidroalcohólico para limpiarse y cómo se les dijo, tú no salgas porque puedes contagiar a mi persona, a mi abuelo que estás cuidando, pero sin embargo yo, empleador, salgo y entro cuando quiero, no tengo las medidas de protección y sin embargo a la hora de contagio, ¿quién contagió? Siempre es la trabajadora del hogar. No me estaba dando mascarilla todo el tiempo que era lo peor que se vino. En marzo y abril pues no me estuvo dando mascarilla, yo iba y venía con una bolsita o si no con bufanda mayormente, y llegaba ya y me sacaba todo. Y ya recién el otro día que compró, cuando en la farmacia ya estuvo a 90 céntimos creo, la mascarilla, ya ella se compró no sé cuánto y me dio 2 a mí. Pero curiosamente, en esas condiciones tan duras, Edith, hay mucho miedo a denunciar, ¿no? A mí me está recordando lo que nos estás contando al caso del movimiento de las Kellys, de las camareras de piso, como ellas decían que en muchos hoteles al final hacían una especie de listas para quiénes son Kellys, quiénes están en el movimiento para no contratarla. El estar en CEDOAC a lo mejor es un peligro, quiero decir, a la hora de contratar trabajo. No, no es un peligro porque establece un sistema de protección. Nosotras nos hemos dado cuenta que la trabajadora del hogar es más todavía duro porque la trabajadora del hogar no tiene compañera de trabajo. Ella es un personal solo en la casa y mi compañera de trabajo es la lavadora, es el microondas o es la plancha. Entonces, si yo voy a ejercer una denuncia, ¿quién va a denunciar? No va a denunciar la plancha, soy yo la que denuncia, ¿verdad? Entonces, ese miedo, no solamente si tengo o no tengo papeles, tengo o no tengo contrato, siempre se tiene cuando yo estoy trabajando, ¿verdad? Y en el caso de las trabajadoras del hogar es mucho más duro por lo que te estaba contando. Cuando yo estoy en una asociación y puedo decir, tengo una abogada que dice que este es mi finiquito y que usted me tiene que pagar las pagas enteras y no las medias pagas, los empleadores generalmente tienen en cuenta que yo tengo que cumplir las reglas. Nosotras dentro del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar, donde estamos dando asesoría gratuita a las mujeres sobre tema de empleo, ya sea búsqueda de empleo, en el caso de finiquitos o apoyo psicológico, estamos atendiendo a un sinfín de empleadores que no tienen quien les ayude a hacer una contratación correcta. No todos los empleadores son malos. Hay muchísimos empleadores que saben cómo se tienen que hacer las cosas, que consideran a su trabajadora no una familia, sino una mujer que se merece un trato digno, en condiciones dignas. Entonces, no se puede decir que van a sufrir, sino que van a mejorar y se van a empoderar para defender ellas mismas los derechos que les corresponden. Pero estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la pandemia, el caso de cuidadoras o trabajadores del hogar que están con personas mayores y a lo mejor están en economía sumergida, esas personas les pagan con su pensión, sin contrato y, por ejemplo, no se les vacuna. No se les vacuna. En Madrid no se... No solo no tiene seguridad social, sino encima no se te vacuna porque no se te reconoce. Por supuesto. En el tema de la vacunación, nosotros también hemos hecho una denuncia porque no se ha previsto, se quiere crear este cerco de inmunidad para la persona dependiente, pero no se tiene en cuenta a la cuidadora. Y la cuidadora no es solamente la persona remunerada, puede ser la hija,
puede ser el sobrino, puede ser la tía que viene a cuidar de repente escasamente a la persona. Esa persona también tendría que estar en un marco específico de protección para realmente cuidar a esa persona que se está vacunando. Pero eso no está sucediendo porque realmente el plan de vacunación no está teniendo en cuenta las necesidades de las personas y se deja fuera a muchísima gente que realmente tiene que estar en primera línea siendo vacunada. La trabajadora del hogar tiene este título que se le dio durante la pandemia de personal esencial, pero a la hora de la verdad la trabajadora no es esencial en derechos y sigue siendo invisible y explotada. Hablemos del movimiento de regularización ya que piden ustedes. Digo yo, si en el contexto actual en España ha habido algunas regularizaciones extraordinarias con diferentes gobiernos, pero ahora hay una situación política con una ultraderecha que está creciendo, que tiene representación institucional y a pesar de que hay un gobierno progresista no sabe si está dispuesto a pagar un precio, digamos, por regularizar, si estaría mal visto regularizar. A ver, en los gobiernos democráticos de España hubo ya bastantes regularizaciones, hubo 2 en la de Felipe González, 3 en la de Aznar y una masiva que hizo Zapatero, ¿verdad? La regularización es algo posible dentro del Real Decreto 557 que regula la ley de extranjería. En el 127 dice que en caso de emergencia nacional puede ser disposición del gobierno hacer una regularización masiva. Esto no lo hizo el gobierno y siempre dan una excusa, por eso nosotros lo señalamos como mentiras y falta de voluntad política al gobierno que se llama más progresista. Sin embargo, sigue vulnerando los derechos de las personas migrantes. Tienen este eslogan que dice no vamos a dejar a nadie atrás, sin embargo han dejado a más de 600.000 personas fuera de todas las medidas de protección en un tiempo de crisis sanitaria. Nosotras en el mes de enero elevamos una pregunta a través de la eurodiputada Cira Rego a la Comisión Europea para saber si realmente los pactos europeos dicen que no se puede regularizar. Y justamente hace unos 10 días atrás la comisaria de Interior, Ylva Johansson, nos ha respondido que no tiene nada que ver, que cada gobierno es independiente de realizar esta regularización. Entonces, como bien tú dices, ¿verdad? Este gobierno tan progresista le tiene realmente tanto miedo a la derecha para hacer una regularización de las personas, otorgar derechos, de tener en el centro del cuidado a las personas y no solamente a los migrantes, sino a la población en general en un tiempo de pandemia, o va a seguir manteniendo este pulso
a favor de la extrema derecha, donde se crean discursos de odio, donde se está creando violencia y donde cada día estamos viendo cómo la población se sumerge en este odio y en esta insolidaridad que no representa y no debería representar a ningún país. ¿Y por qué es bueno para toda la sociedad, digamos, que se aplicara ese artículo 127 de la Ley de Extranjería que contempla esa posibilidad de regularización extraordinaria por razones de seguridad y de interés público? A ver, si hablamos a nivel monetario, el año pasado por causa había sacado un informe que decía que si solamente se regulariza a 300.000 personas, las arcas del Estado estarían recibiendo 1.500 millones anuales. Hace poco, en febrero, la FEDEA, la Fundación de Economía Aplicada de España, sacó otro informe que elevaba la cifra a 1.750 millones anuales para las arcas del Estado, porque realmente la migración es migración joven, que no utiliza los servicios médicos, que no utiliza realmente casi ningún dispositivo para el gasto, sino que influye en el aporte. Si hablamos de razones económicas, si hablamos de las razones que deberían ser, que son los derechos humanos que España firmó en el año 78, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todas las personas en el artículo 13 tenemos el derecho de emigrar y establecer nuestra ciudad y nuestro territorio donde queremos residir, creando un puente de solidaridad, de mejora y de integración. A mí no me gusta la palabra integración, me gusta más la palabra inclusión, porque habla de que nos incluimos entre todos y que cada uno aporta algo más a la sociedad. Eso es lo que traería la migración y que sigue trayendo, a pesar de la economía sumergida. Estamos trabajando, estamos manteniendo, y esto se ha demostrado en plena crisis sanitaria, cuando los jornaleros que no tienen papeles han estado trabajando, cuando todo el mundo estaba en su casa, ellos durmiendo en la calle, sin comida, sin agua, sin luz, seguían trabajando para que todos recibamos fruta y comida. ¿Y a quiénes le interesan que estén en situación irregular? Quiero decir, pues precisamente lo que están nombrando, a los que quieren explotar a la gente, los prefieren tener con esa fragilidad. Europa se está convirtiendo en un sistema seguritista donde hay un presupuesto amplio, gigantesco. Si pensamos solamente en Frontex, que hace 15 años atrás comenzaba con un presupuesto de 6 millones de euros y 50 empleados, 15 años después tiene un presupuesto de 426 millones de euros, más unos 1.200 empleados. Es más fácil, como se está reprimiendo las guerras, es más fácil hacer un control europeo y tirar dinero para estas grandes oligarquías que manejan realmente el dinero. La extrema derecha se ha encargado de decir que vienen olas de africanos llegando a las fronteras, cuando está demostrado por investigaciones que realmente la migración viene en avión y viene de América Latina. El 70% de la migración en España es de América Latina y sin embargo nos quieren meter que son realmente los africanos que vienen acá a robarse todos los recursos. Y el 90% de la migración africana es dentro del continente. Hay que decir que de los entre 25 y 30 millones de migraciones internacionales de países africanos, solo 5 millones fueron hacia Europa, ¿no? Totalmente. Entonces, estos bulos que se crean y que la población debería investigar y no creer todo lo que sale, más todavía cuando no tienen un sustento científico ni de investigación. Por eso yo digo que nosotras, cuando vamos a emitir una opinión, tenemos que primero informarnos para poder tomar un criterio propio. No podemos seguir siendo manejados como vacas al matadero, sino que realmente establecer las bases y sopesar el beneficio para mi país. Y bueno, llegabas en plena crisis económica a España, ¿no? En la crisis 2009. ¿Tenías alguna visión, estando tu madre aquí igual no, pero quiero decir, del paraíso europeo que muchas veces se tiene o no? Y al vivir, ser latina y ver un país en esa crisis financiera tan fuerte, ¿cómo lo afrontas? No, bueno, supongo que cada proceso migratorio es distinto, ¿verdad? Yo no venía con la ilusión de que España iba a ser mi salvación, yo venía con otro proceso migratorio, ya consciente de la vida que tenía España. Recuerdo muchísimo
que me llamó y me marcó mucho el caso de Marta Castillo, de esta desaparición de esta mujer, que dije, ¿cómo puede ser que esto se reproduzca como se reproducen en nuestros países, ¿verdad? Estas desapariciones, esta violencia? Me llamó poderosamente la atención de que siga siendo aquí, donde se supone que es un primer mundo, donde hay más derechos, donde hay más justicia, y te das cuenta que no es así. Entonces, la lucha, el activismo, la fuerza, uno la tiene que tomar. Yo siempre digo que las personas migrantes cruzamos el océano, cruzamos el desierto, cruzamos las dificultades, nos volvemos transatlánticos, especialmente las mujeres que somos madres aquí y somos madres allá, y creamos un clima de resistencia, de fuerza y de lucha. Por eso es que decimos que venimos a incluirnos para mejorar, para ser cada día más fuertes, más unidos. Por eso cuando hablamos de justicia social, no pedimos caridad, pedimos justicia social. Y a la hora del movimiento de regularización, ¿ya cómo están las relaciones con el gobierno? ¿Les han dicho que es imposible? ¿Va a seguir? El gobierno siempre va a decir que es imposible. Nosotras cuando presentamos la PNL registramos en el mes de junio y luego fue rechazado en el mes de septiembre, nosotras ya teníamos el no como respuesta. Pero seguimos adelante, seguimos luchando, hemos presentado propuestas para la reforma de la ley de extranjería, hemos presentado una carta al relator de derechos humanos denunciando la falta de derechos para las personas migrantes aquí en España, y en este momento estamos trabajando una carta para la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, para Michelle Bachelet. O sea, este trabajo sigue continuando, estábamos esperando esta respuesta de la comisaria de Interior para crear esta gran movilización. Sí, porque el gobierno, cuando no quiere hacer algo, siempre dice que la Unión Europea no le deja, pero en este caso ustedes acaban de tener esa respuesta que dice que España tiene soberanía para decidir una regularización, y ahora se lo van a volver a exigir entonces, ¿no? Por supuesto. El pulso de David contra Goliat lo vamos a seguir haciendo. Tenemos la fuerza, tenemos 59 diputados que habían firmado con nosotras nuestra PNL, en donde no estuvo PSOE, donde no estuvo el PP, donde no estuvo Ciudadanos y donde, por supuesto, no estuvo Vox, ¿verdad? Entonces, pero diputados que ahora Podemos apoyan al partido del gobierno, están en el gobierno. Por supuesto, había como un sismo. Podemos nos dijo sí, pero PSOE nos dijo que no, ¿verdad? Entonces, una coalición ahí que uno dice hasta dónde, que sí, que no, ¿verdad? Pero esta lucha la tenemos que seguir dando, o sea, no podemos quedarnos con el no. Nosotras no aceptamos el no, porque sabemos que no es lo correcto, que España, el gobierno nos está mintiendo cuando dice que no es posible, se llena la boca de que el pacto europeo se estaban defendiendo con esto, cuando la comisaria Interior dice que eso no es cierto. Entonces vamos a seguir luchando, vamos a seguir insistiendo, porque sabemos que estamos en la verdad, y por sobre todo porque nosotras luchamos por los derechos humanos. Siempre sueltan el tema del efecto llamada, si hacen una regularización ya, ¿no? Sí, siempre se habla de... es muy tópico, es muy fácil decir, por eso hablo de olas subsaharianas, olas de africanos que nos van a llegar, cuando eso no es cierto, ¿verdad? No porque se realice una regularización masiva se va a pedir a la gente, o sea, la gente va a llegar más todavía cuando la Unión Europea ha creado ahora un nuevo sistema de control dentro de tu país. Tú tienes que rellenar un formulario para poder viajar. Si no tienes este formulario autorizado, automáticamente te devuelven. Y digo viajar porque la mayoría de la migración viene en avión. Pues Edith Espínola, se nos acaba el tiempo en Somos Sur. Gracias por estar aquí en Somos Sur y felicidades por ese trabajo dentro de la Asociación Servicio Doméstico Activo. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias por el espacio.